Hola, bienvenidos al canal, mi nombre es Alex. Hoy les voy a enseñar a escribir la forma past continuous o pasado continuo. Bueno, lo primero que tienen que saber para el past continuous es el uso o cómo se define o en qué momento se utiliza. To talk about actions or events that were in progress at some time in the past. Quiere decir que es para hablar de actividades o acciones que tenían un progreso, una duración, pero como su nombre lo dice, en tiempo pasado. Bueno, para escribir esta estructura les he preparado 4 puntos clave que vamos a necesitar para desarrollar o escribir estas oraciones. Vamos con el primer punto. Aquí les puse en la pantalla auxiliary verb. Vamos a necesitar dos que son característicos de esta estructura, que van a ser el was y were. Cada uno tiene un grupo específico de sujetos con el que va a trabajar. Por ejemplo, was solo puede trabajar con estos sujetos. I, he, she, it. Para el caso de they, puede trabajar con estos 3 sujetos. You, we y they. El segundo punto que tengo para el past continuous es cómo armar los negativos. Aquí tengo, por ejemplo, la palabra was not, que sería el primer negativo, y su contracción, que sería wasn't. El otro negativo sería were not, y su equivalente en contracción, que sería weren't. El otro punto que tengo aquí en la pantalla es el uso del ing form, que sería la forma con ing. Esta es la forma que tiene que tener el verbo principal dentro de la oración. Y aquí les he puesto algunos ejemplos para que puedan. Dice studying, eso es la forma de verbo study con la terminación ing, studying. Luego tengo taking, que sería su forma original, take. Luego tengo work, que es working. A este solo se le añade ing, no hay ninguna variación. Y luego tengo el verbo lie, que aquí sufre una transformación, que sería reemplazar la ie por una y y luego ing. ¿Ya? Para esto hay reglas. Entonces, si es que no se acuerdan las reglas o quieren saber cómo hacer las reglas para transformar los verbos con terminación en ing, pueden dejármelo en los comentarios y yo voy a preparar un video exclusivamente para enseñarles cómo hacer las transformaciones. Y el último punto que tengo, este es súper importante, es que cuando hablamos de una forma continua, puede ser presente o pasado, hay ciertos verbos que no van a poder utilizar esta estructura. Y a esto se les llama static verbs. Entonces, estos static verbs son verbos que no ejecutan una acción, por así decir, y entonces no vamos a poder utilizar en el past continuous. Algunos ejemplos que les puse, por ejemplo, está el verbo love, like, hate, be, seem, look, etc. Entonces, de este tema, si también tienen dudas y no saben qué son los static verbs, déjenme en la caja de comentarios, así yo puedo preparar un video para enseñarles un poquito más de este tipo de verbos. Aquí les he preparado la fórmula del cómo serían affirmative sentences, oraciones afirmativas, y la estructura o partes que tiene que tener. Primero tiene que tener un sujeto, que va a depender de ustedes. Aquí vamos a utilizar después el auxiliar, que ya les dije tiene que ser was y were. Luego tiene que tener el verbo principal, que sería terminado con ing. Un complemento, lo que ustedes quieran, y luego vamos a utilizar un time expression. She was cooking spaghetti yesterday. They were holding hands a minute ago. My dog was eating its food last night. Vamos a analizar. Yo puse con color azul lo que sería el auxiliar en cada oración. Was para el sujeto she, were para el sujeto they y was para el sujeto my dog, porque esto representa singular. Y puse con rosado los verbos principales de cada oración que están terminando con ing. Entonces en este caso le puse cooking, holding, eating. Entonces vamos a las traducciones. Dice, she was cooking spaghetti yesterday. Todo se traduciría como ella estaba cocinando espagueti ayer. El 2. They were holding hands a minute ago. Ellos estaban sosteniendo sus manos un minuto atrás o hace un minuto. Y la última oración. My dog was eating its food last night. Mi perro estaba comiendo su comida anoche. Entonces fíjense que todas las oraciones están cumpliendo con la estructura que dijimos de la oración. Sujeto, auxiliar, verbo terminado en ing, el complemento y obviamente lo último, el time expression.
Ok, ahora tengo la estructura para escribir oraciones negativas. Es similar a la forma para escribir afirmativos, solo que hay un ligero cambio. Vamos a ver. La primera parte se mantiene usar el sujeto. Ahora vuelvo a utilizar el auxiliar was y were. Pero fíjense, ahora tiene que estar conectado o seguido del not, que es lo que lo va a volver negativo. Se mantiene el verbo con ing, un complemento y obviamente el time expression. Entonces, la única variación es que ahora estamos utilizando un negativo. Vamos a aumentar la palabra negativa. Ronald was not paying attention yesterday. The cats weren't running at the park. His parents were not watching TV. Vamos a analizar la estructura. El auxiliar estoy volviendo a utilizar was, were, dependiendo del sujeto, pero obviamente aquí conectado con el not, que sería la forma negativa. Pero fíjense, no hay diferencia si quiero utilizar la forma separada, was not, o la forma con contracción que sería weren't. Los dos significan lo mismo y se puede utilizar de igual manera. Obviamente el verbo principal lo puse en ing, paying, running y watching. Entonces la estructura se mantiene, lo único que hemos añadido es la forma negativa en todas estas oraciones. Hagamos las traducciones. Dice, Ronald was not paying attention yesterday. Sería, Ronald no estaba poniendo atención ayer. El 2. The cats weren't running at the park. Los gatos no estaban corriendo en el parque. Y el último. His parents were not watching TV. Sus papás no estaban viendo televisión. Bueno, la siguiente estructura sería los yes no questions o preguntas de respuesta corta. Entonces aquí ya tengo la estructura. Lo único que hacemos es cambiar de posición entre el sujeto y el auxiliar. O sea, vamos a intercambiar posiciones. ¿Qué quiere decir? Que para hacer preguntas ahora voy a iniciar con el auxiliar. Was o were. Voy a seguir del sujeto. Luego otra vez el verbo con terminación ing, complemento. Y aquí el time expression puede que lo utilicemos como puede que no. Como que ya no se vuelve tan obligatorio, por así decir. Y el último, obviamente, el signo de interrogación, nuestro question mark. Was I working yesterday? Mis dos posibles respuestas. Yes, I was. No, I wasn't. Were they writing on their notebooks? Mis dos posibles respuestas. Yes, they were. No, they weren't. Entonces vamos a analizar cómo es que se está haciendo esta estructura. Primero, como les dije en la fórmula, estoy iniciando con los auxiliares. Was y were, dependiendo del sujeto que esté utilizando en la oración. En este caso he utilizado I, que trabaja con was, y luego they, que trabaja con were. Seguido de esto tengo que poner inmediatamente el verbo principal en terminación ing, que en este caso he utilizado working y writing. Y obviamente el complemento, y seguido del question mark. Ahora, cuando estoy empezando con el auxiliar, la pregunta quiere decir que es una pregunta de respuesta corta, que tengo que contestar sí y no. Y en inglés no se olviden que tenemos que responder de esta forma. Yes, I was, volviendo a utilizar el mismo auxiliar de esta estructura. Y el negativo, no, I wasn't. Igual, volviendo a utilizar el auxiliar de esta estructura. Pero no se olviden que para el negativo siempre tengo que utilizar la contracción. Wasn't. En el segundo caso es lo mismo. En la respuesta afirmativa dice yes, they were, utilizando were para dar la respuesta. Y negativo, no, they weren't. Igual, were vuelvo a utilizar con la contracción weren't para la parte negativa. Las traducciones. Estaba yo trabajando ayer. En la parte corta se respondería si estaba, no estaba. ¿Ok? Así de cortito también se mantiene. Para el segundo ejemplo. Were they writing on their notebooks? ¿Estaban ellos escribiendo en sus cuadernos? Las respuestas, sí estaban, no estaban. Bueno, ahora tengo la última estructura que sería information questions, que son preguntas de respuesta larga, donde tengo que dar más información. La única modificación que está sufriendo es que antes de poner el auxiliar, tengo que poner una palabra con WH, o sea, algo que me pide información como what, where, when y todo lo que ustedes conocen. Después de la palabra con WH pongo el auxiliar, luego tengo que poner obviamente mi sujeto, el verbo principal con terminación ing, el complemento, y aquí igual, ojo, cuando estamos haciendo preguntas no va a ser muy necesario el time expression dependiendo, porque si utilizo when
para esta parte del inicio de la pregunta, ya estoy preguntando cuándo, tiempo. Entonces, si lo menciono también en la pregunta, ya estoy dando la respuesta y habría un choque de información. Entonces, ojo con eso, hay que tener cuidado. What were you doing an hour ago? La respuesta, I was sleeping at home. Why was she crying? Respuesta, because she was chopping onions. No se olviden que para esta estructura tengo que empezar con preguntas o palabras de WH. What y why he utilizado en este caso. Seguidas del verbo auxiliar, que en este caso he puesto were y was, dependiendo de los sujetos. No se olviden que para you se trabaja con were y para she trabaja con was. Después obviamente he puesto el verbo en terminación ing, doing y crying, seguido del complemento y el signo de interrogación. Para la respuesta ya estoy dando una oración completa que también tiene que tener la estructura que ustedes conocen. Entonces sujeto I, auxiliar was, el verbo con ing y el complemento. Lo mismo en la segunda respuesta. Because she sería todo el inicio y sujeto, was auxiliar, chopping verbo y onions complemento. Entonces todos estamos volviendo a reutilizar la estructura de la oración afirmativa para dar respuesta a estas preguntas de información. Veamos las traducciones. What were you doing an hour ago? ¿Qué estabas tú haciendo hace una hora? Mi respuesta, yo estaba durmiendo en casa. Pregunta número 2. Why was she crying? ¿Por qué estaba ella llorando? La respuesta, because she was chopping onions, porque ella estaba picando cebollas. Ok, hay un caso más del que les quiero hablar, que es con relación a los static verbs. Les dije que los static verbs no pueden entrar en la estructura del pasado continuo y eso es lo que les voy a explicar. Les pongo este ejemplo. They were hating the concert last week. Estructuralmente está correcto porque estoy utilizando un sujeto, tiene el auxiliar was were, el verbo con terminación ing y obviamente el resto del complemento. Pero ojo aquí, hate es uno de los verbos que no generan acción. Es como un verbo inanimado, por así decir. Entonces, esta oración no debería estar en pasado continuo. Entonces, al estar involucrado el auxiliar were y la terminación ing, esta oración ya está mal. Esta es la forma en la que debería ser expresada esta oración. They hated the concert last week. Entonces, hate debería estar simplemente en pasado simple, no en pasado continuo. Esto les repito porque es un verbo estático. Entonces, toda la lista de verbos estáticos, aunque se presente la oportunidad o el uso que estamos aprendiendo con esta estructura, lo correcto es que solo sean utilizados con pasado simple. Entonces, la oración They hated the concert last week es la forma correcta de utilizar estos verbos. Bueno, aquí les dejo en la pantalla completa todo lo que ha sido la explicación de la clase. Tiene los puntos clave, las partes de cómo se escriben las oraciones. Entonces, espero que les haya gustado. Si quieren, lo dejo ahí un momentito para que puedan tomarle una captura y guardárselo o imprimirlo. Mi recomendación sería que escuchen la clase y al mismo tiempo tomen sus propios apuntes para que también puedan practicar y mejorar tal vez su vocabulario, escritura, lo que ustedes quieran. Lo último que puedo mencionar con respecto a este tema es que el past continuous se va a combinar con el pasado simple y eso lo vamos a hacer en otro video. Si tienen más dudas sobre ciertos temas o quieren algún tema que les está costando demasiado, no olviden dejármelo en la caja de comentarios. No se olviden suscribirse al canal y obviamente también denle like y espero todos sus comentarios para poder preparar más clases. Gracias por ver el video, nos vemos en una siguiente.